digo Jericó, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Seguramente que como la mayoría de nosotros cuando pensamos en Jericó, lo primero que nos viene a la mente es aquella gran muralla, aquellos muros que cayeron, aquella gran batalla y gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Todos o la mayoría, casi todo el mundo, quizás por las películas o por haber leído la palabra, pues han oído de Jericó. Pues bueno, en esta ocasión yo quiero hablar de otra historia, otro acontecimiento que tuvo lugar a las afueras de Jericó. Y dice la palabra así, en Mateo capítulo 20, a partir del versículo 29. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Ellos se refiere a Jesús y sus discípulos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué historia más impresionante. Es verdad que la caída de los muros de Jericó fue tremendo, ¿no? Un milagro, una historia poderosa que la leemos y parece algo increíble, ¿no? Pero pasó y fue fue Dios obrando, fue Dios quien dio esa gran victoria. Pero una vez más vemos que esta ciudad aparece aquí en la palabra, se menciona en otro milagro que ocurre, en esta ocasión una sanidad que también me impresiona, me fascina ver cómo Jesús atiende, cómo Jesús se para y escucha el clamor de estas personas. El pastor ha empezado en este mes de agosto una serie que habla acerca de los milagros, acerca del proceso de los milagros, acerca del camino hacia recibir ese milagro. Hemos visto varias historias, hemos visto varias personas que han recibido su milagro, han recibido aquel milagro que anhelaban, que esperaban, que necesitaban en su vida, y cómo ellos lo recibieron, cómo ocurrieron esos hechos y cómo el Señor obró ese milagro. Y en este día vamos a ver esta historia, vamos a ver qué enseñanzas nos trae este pasaje y qué es lo que podemos aprender. Y antes de entrar directamente en el mensaje, me gustaría decirles que no solo Mateo escribe, relata este evento, este acontecimiento, sino que también Marcos y también Lucas lo registran. Y me parece muy interesante también la perspectiva de ellos. Cómo lo vieron, cómo lo escribieron, cómo ellos resaltaron algunas cosas diferentes cada uno y nos aportan más información. Y mirad cómo Marcos nos relata esta historia. Dice así: entonces vinieron a Jericó.
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues aquí Marcos nos dice que uno de los ciegos se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Parece ser que él sí tenía familia y su padre se llamaba Timeo. Y nos dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Sabes, la vida no fue muy fácil, no fue muy amable con Bartimeo. No lo tuvo nada fácil, todo lo contrario. Su vida fue bastante dura, fue bastante difícil. Yo me imagino que ahí en el camino, sentado ahí cada día, se tuvo que enfrentar a muchas cosas. No era un lugar cómodo, no era un lugar donde había mucha protección o mucha seguridad. Era un lugar difícil para vivir. Era un lugar de paso donde la gente pues caminaba saliendo de Jericó, yendo a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó, viajeros que pasaban por ahí y que pues quizás le tiraban una monedita o un trozo de pan o alguna cosa para comer. Bartimeo y su amigo nunca tuvo la oportunidad de trabajar o de formar una familia, así que estaba ahí. Pero lo que me encanta de estas personas es que aún teniendo los problemas que tenían, las dificultades que tenían, no se dieron por vencidos. Estaban ahí, pero aún tenían esperanza, tenían fe de que algo podía cambiar sus vidas. Y lo digo esto porque seguramente algo habrán oído de Jesús. Porque en el momento cuando ellos escuchan que Jesús estaba pasando por ahí, en ese mismo momento empiezan a clamar. Y creo que por esa razón ellos, al escuchar quizás los que pasaban por ahí estaban contando milagros, sanidades, las cosas que Jesús estaba enseñando, ellos escucharon eso y empezaron en su corazón a creer que Jesús era la solución, que Jesús era el que podía sanarlos a ellos también. Y en su corazón empezó a haber esperanza, en su corazón empezó a haber fe. Y cuando escucharon que Jesús estaba pasando, no dudaron en ningún momento en clamar, en acudir a Él, en ir en busca de esa ayuda. Y por eso he titulado este mensaje: no dejes escapar la oportunidad. No dejes escapar la oportunidad. Estos hombres no dejaron escapar la oportunidad. Era la oportunidad de sus vidas. Era el momento en el que ellos supieron que a partir de ese momento en el que ellos podían encontrarse con Jesús, podían hablar con Jesús, sus vidas iban a cambiar. Ellos tenían esa fe en su corazón de que Jesús era el que los podía sanar.
y no perdieron la oportunidad, no se dejaron vencer por sus problemas, por sus incapacidades, sino que acudieron a Jesús, pidieron ayuda, fueron en busca de Jesús, clamando, dice la palabra que empezaron a gritar y a clamar, Jesús, Señor, Hijo de David. Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Jesús, clama a Él, clama a Jesús, busca la ayuda de Jesús, acude a Jesús. Él es el único, es el que puede obrar el milagro que estás esperando. Acude a Jesús, clama a Él y Él te responderá. Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ten fe en este día, ten fe en tu corazón. Deja que Jesús pueda obrar en tu vida, que pueda obrar ese milagro, pero tienes que aprovechar y no dejar escapar la oportunidad. Él está pasando ahora por tu casa, Él está pasando ahora por donde tú estás y Él está dispuesto para obrar el milagro que estás esperando. ¿Sabes? Me encanta que aunque ellos eran ciegos, vieron la oportunidad y no la dejaron escapar, la tomaron enseguida. Ellos no podían ver con sus ojos físicos, pero sí vieron la oportunidad y no la dejaron escapar. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo no dejar escapar la oportunidad? Pues la primera cosa que creo que podemos aprender de Bartimeo es de que superó a la multitud, superó esas voces, superó ese regaño, ¿no? Dice que la gente les regañaba y les decía que se callasen. Él superó todo eso y él por encima de lo que estaba diciendo la gente empezó a gritar aún más. Dice, que los dos empezaron a gritar y a clamar aún más que antes. ¿Sabes? La multitud siempre va a querer callarte. Siempre te va a decir, cállate, no busques, no grites, no hables, no ores, no intercedas, no acudas a Jesús. En esta ocasión, la multitud se enojó, se molestó. Quizás puede ser porque Jesús estaba enseñando, estaba hablando y ellos querían escuchar. Y esos gritos, ese ruido les molestó y les impedía poder escuchar bien a Jesús. A la gente no le importaba a los ciegos. No le importaba la situación que ellos tenían o que ellos estaban ahí. A ellos les importaba pues estar ahí a ver qué es lo que dice Jesús, a ver qué milagro más va a hacer Jesús. Pero me encanta que a ellos, a Bartimeo, tampoco les importó lo que decía la gente. No hicieron caso a esas palabras, no hicieron caso a lo que decían, cállate, no grites. Todo lo contrario, gritaban aún más. Así que, ¿cómo aprovechar la oportunidad para recibir el milagro? Superando a la multitud, superando esas voces que te dicen cállate, no pidas, no digas, no hables. No hagas caso, no hagas caso porque, sabes, es triste que cuando la gente por querer agradar a las personas, por querer agradar a la multitud, por querer agradar a los amigos o querer agradar a la familia, se pierden las bendiciones de Dios, se pierde el poder recibir ese milagro.
Aprovecha la oportunidad. No dejes escapar. Sabes, hay dos tipos de personas que se pierden las bendiciones, se pierde el recibir el milagro. El primer grupo es los que no están atentos. No están atentos, están preocupados, están ocupados, están despistados. Ay, no me he enterado, no he visto, cuando lo han dicho, no sabía, y se pierden la bendición de poder recibir el milagro. Jesús está pasando por ahí, Jesús está presente, Jesús está obrando en medio de la reunión, está obrando en esa casa, en ese lugar donde Él está pasando, y las personas están demasiado ocupadas, demasiado despistadas en otras cosas y no están atentas. El segundo grupo son los que no son valientes. Estos sí que ven la oportunidad, sí que ven a Jesús pasando, acercándose, pero no se atreven a tomar la decisión, no se atreven a abrir la boca, no se atreven a pedir el milagro, no se atreven a gritar, a clamar a Jesús, no se atreven a ir en busca de Él. Se lo están pensando y pensando y pensando, y lo vuelven a pensar, y Jesús ya está pasando. Así que te quiero animar, te quiero decir que es tiempo, son tiempos, son días, son meses en los que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando. ¿Sabes? Si Bartimeo no hubiese estado atento, si no hubiese estado escuchando lo que la gente estaba contando de lo que Jesús estaba haciendo, si Bartimeo no hubiese estado atento al momento cuando estaban diciendo que Jesús estaba pasando por ahí, se hubiese perdido ese milagro. Y luego hay que ser valientes, hay que atrevernos, hay que ponernos, nos tenemos que poner a pedir y a gritar y a clamar a Jesús con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, por encima de lo que está diciendo la gente, por encima de esas voces que nos dicen: no busquen a Jesús, no vayan, no oren, no lo vuelvas a pedir, ya llevas mucho tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo aquella mujer del flujo de sangre que el pastor nos hablaba la semana pasada. 12 años, quizás esas voces te dicen: bueno, ya llevas mucho tiempo, siempre con lo mismo, siempre pidiendo lo mismo. No hagas caso a esas voces, acude a Jesús. Ella también tuvo que superar la multitud de otra manera, pero en este caso Bartimeo tuvo que superar esas voces, tuvo que superar ese regaño de la gente, y no hizo caso, sino que él siguió adelante, siguió clamando hasta que obtuvo la respuesta, hasta que el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y parece ser una pregunta como un poco: pero Señor, esto es obvio, ¿no ves que es ciego? ¿No ves que no ve? ¿Cómo le preguntas qué quieres que te haga? ¿Qué queréis que os haga? Es lógico que quieren ver, ¿no? Y podríamos pensar: pero ¿cómo Jesús está preguntando algo así? Él, quien conoce los pensamientos del hombre, él quien conoce el corazón, lo más profundo del corazón del hombre, ¿cómo Jesús está preguntando algo así? Pues sabes, es que Jesús te está preguntando qué quieres que te haga, porque Él quiere que puedas decirle de forma específica qué es lo que quieres, cuál es el milagro que necesitas. Y ese es el segundo punto en este mensaje que quiero que guardes en tu corazón y que puedas aplicarlo. No es tanto que lo sepas, sino que lo puedas hacer, que lo puedas
practicar, que cada vez que te pones delante del Señor, cada vez que oras y cada vez que clamas al Señor, que puedas hacer tu petición en forma específica, que puedas decir por nombre, que puedas decir exactamente qué es lo que quieres que el Señor haga en tu vida. ¿Cuál es el milagro? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Sabes? Muchas veces no recibimos el milagro porque no lo pedimos. Y sé que parece como que no puede ser si yo pido. No pedimos bien, no pedimos específicamente. Por eso el milagro no llega. Por eso Jesús no puede obrar porque no lo pedimos con claridad. Ni siquiera estamos esperando a veces el milagro. Y por eso no ocurre nada, porque no esperamos nada. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes? ¿Lo sabes con claridad? ¿Lo sabes en forma específica? ¿Sabes? Es que yo quiero esto y esto. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque no pedís. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Lo pides? ¿Lo estás pidiendo en forma específica? ¿Estás diciendo, Señor, quiero recobrar la vista? Señor, quiero esto. Señor, quiero que mis hijos se conviertan. Quiero que sea sano de esta enfermedad específicamente. Quiero que sea libre de esta atadura y nombrarla. Esto, Señor, esto es lo que quiero. Así es como el Señor quiere que le pidamos. ¿Por qué? Porque esa respuesta nuestra demuestra fe. En esa respuesta, en esas palabras, está la fe, se ve la fe que tenemos en Él. El Bartimeo cuando le contesta a Jesús, dice, le llama Señor y le llama Maestro y también le dice Hijo de Dios. En ese momento él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Ellos creyeron que Él era el Mesías. Ellos creyeron que Él era Dios y que tenían fe en Él. Y aún más mostraron fe al decir, al pedir de esa forma específica, cuando dijeron que sean abiertos nuestros ojos. Mostraron fe porque creían que Jesús podía abrir sus ojos. Así que te pregunto una vez más, ¿qué es lo que esperas de Jesús? ¿Cuál es el milagro? ¿Lo podrías decir como Bartimeo? ¿Lo podrías expresar de una forma específica? Lucas 18:42 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Recíbela, tu fe te ha salvado. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Si no dejas escapar la oportunidad, si estás atento y eres valiente, si superas a la multitud y superas esas voces, si no haces caso a la multitud y si pides de forma específica, clara, concretamente, Jesús te dice, recibe el milagro, recibe la vista,
le dijo a Bartimeo, y dice, y luego vio y le seguía. Y vimos en Marcos que dice que enseguida Bartimeo recibió la vista. Jesús quiere darte el milagro, Jesús quiere obrar enseguida, ahora. Él quiere hacer el milagro, Él quiere bendecirte, Él quiere obrar en tu vida. Ahora, no mañana, no la semana que viene, ni el mes que viene, ni cuando tú te acercas con fe, cuando tú lo reconoces como hijo de Dios, cuando tú lo reconoces como tu Señor y Salvador, como el Maestro, como el Todopoderoso, cuando tú tienes y pones tu fe en Él y hablas y pides concretamente, cuando tú pides específicamente aquello que tú quieres que el Señor haga, Él te dice, recíbela, recibe el milagro, recibe. Y dice que Bartimeo vio y le seguía y glorificaba a Dios. Y todo el pueblo también cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué bueno cuando hay milagros, qué bueno cuando recibimos milagros y glorificamos a Dios. También el resto, el pueblo se regocija y glorifica a Dios. Y todo el pueblo, toda la iglesia, podemos dar gloria a Dios. Espero que puedas tener esta fe, que en tu corazón empieza a arder esa fe, esa esperanza de que cualquier cosa que pedimos en su nombre, Él nos la dará. Y que hoy puedas pedir ese milagro, que puedas pedir para ti, para tu familia, o para otros, para la ciudad, para los que nos rodean. Hay mucha gente que necesita un milagro, que mejor que nosotros podamos clamar al Señor sabiendo que Él nos escucha. Señor, hoy aprovechamos esta oportunidad. Hoy queremos, Señor, estar atentos y ser valientes para recibir el milagro. Señor, no queremos hacer caso a la multitud. Hoy no vamos a escuchar esas voces. Hoy no vamos a oír lo que nos dicen, Señor, sino que vamos a superar, a superar esa voz que nos dice que nos callemos, Señor, y gritaremos aún más, clamaremos aún más, Señor, para que podamos ver ese milagro ocurriendo en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos, en las vidas de los que nos rodean. Señor, hoy te pedimos específicamente por cada cosa, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el Maestro, y ponemos nuestra fe en ti, Señor, y creemos que tú eres el Todopoderoso y que tú vas a obrar, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, glorificamos tu nombre, Señor, glorificamos y alabamos, Señor, te exaltamos y te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja y que el Señor te conceda esa petición de tu corazón, que el Señor obre ese milagro conforme a tu fe, conforme a lo que tú hablas, y que puedas ver con tus ojos el milagro ocurriendo en tu casa, en tu vida. Iglesia, que el Señor os bendiga. Os mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana.